Hola a todos, aquí los saluda Dani otra vez. Bueno, voy a hacer la segunda edición de los parásitos de la humanidad y en esta edición voy a hablar de sus características y estrategias. O sea, qué trucos, qué herramientas utilizan para obtener lo que ellos quieren, ¿no? A través de quedarse con nuestra energía, digamos, drenar nuestra energía. Es como una usurpación a nuestro campo energético que hacen constantemente. Así que bueno, vamos a hablar de algunas estrategias de lo que yo pude observar con la ayuda de otras personas como yo, que pudimos observar de cómo estas entidades actúan aquí en el planeta Tierra con la humanidad. El camuflaje, ¿no? La principal herramienta que usan es el camuflaje. O sea, su mayor fuerza radica en pasar desapercibidos. Aparecen como líderes políticos, líderes religiosos, personajes famosos, filántropos. Se reúnen en clubes y logias secretas o instituciones privadas. Siempre se mantienen entre ellos, se cuidan mucho de que siempre sean ellos. Esto lo hicieron durante mucho tiempo a través de las familias reales, ¿no? Que eran directamente su genética, digamos, sus características, su genética. O sea, eran ellos, solamente ellos los que se mantenían en el poder a cara limpia, ¿no? Con un supuesto, digamos, una supuesta argumentación de que ellos descendían directamente de los dioses y qué sé yo. Sí, tal vez descendan directamente de sus dioses, que no son los mismos que los nuestros, ¿no? Pero bueno, esto más adelante voy a explicar cómo hicieron para, digamos, resetearse cuando este fraude, esta mentira, este verso, como decimos en mi país, ya no daba para más. Ellos lo que hicieron fue un reseteo y una demolición controlada de ese sistema de monarquías y se camuflaron otra vez para mantenerse en las nuevas estructuras que crearon para seguir perpetuándose en el poder. Pero bueno, volvemos al tema de esta herramienta que utilizan, que siempre es pasar inadvertidos, o sea, siempre en la sombra, siempre desde las sombras, ¿no? El camuflaje. Incluso escuché por ahí que a veces pasan como dioses también, ¿no? Tal vez inclusive hasta en el antiguo Egipto, no sé, escuché por ahí que inclusive el dios Amón era una de estas entidades. No voy a hablar de eso porque la verdad es que no tengo ni idea. Solamente escuché a una persona que parece que sabía de lo que estaba hablando mencionar que inclusive pasaron como dioses. Segunda característica, el tiempo. El tiempo es siempre una herramienta que utilizan a su favor. El uso del gradualismo. Utilizan el tiempo a su favor, planean muy a largo plazo y ejecutan sus planes de manera muy lenta, sutil y gradual, sin prisa pero sin pausa, generalmente más allá de lo que dura una vida humana. De esta manera pueden sus planes permanecer ocultos y lo que imponen llega a pasar inadvertido o desapercibido para la inmensa mayoría de los seres humanos. Para esto también siempre se encargan de reescribir la historia según les convenga a ellos, ¿no? ¿Qué está pasando ahora con el tema del tiempo? Es muy importante lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque por primera vez en mucho tiempo, valga la redundancia o valga la repugnancia, el tiempo les está jugando en contra, no a favor de ellos. Por razones que tal vez yo no tengo muy en claro, pero tal vez por razones que tengan que ver con un cambio en el tiempo, en el planeta, un cambio de vibración, un cambio de era, es que ellos se vieron forzados desde hace algunas décadas, tal vez desde hace mucho más. Lo que pasa es que como siempre hacían todo tan lento que no nos dábamos cuenta, pero tal vez llevan ya casi un siglo. Se vieron forzados a acelerar sus planes y a implementar lo que antes tardaban 50, 100 años en probablemente 1 o 2 décadas. Y esto los dejó en evidencia, los forzó a cometer un montón de torpezas
y los puso en evidencia, hizo que muchos de nosotros empezáramos a despertarnos y a ver, a realmente darnos cuenta, acá hay algo que no cierra, y empezar un poco a investigar, a ver quiénes son estas entidades que están detrás del poder y por qué hacen esto y por qué hacen lo otro. Y la verdad es que especialmente desde el 2001, con aquellos eventos que todo el mundo sabe, ¿no? Septiembre 11 de septiembre de 2001, es que implementaron planes que los dejaron muy en evidencia, ¿no? O sea, ese fue un gran despertar, el de 2001, a pesar de que el porcentaje de gente que digamos empezó a sospechar y empezó a darse cuenta de ciertas cosas con respecto a la mayoría era infinitamente muy poco. Fue muchísimo más grande ese porcentaje de gente que lo que históricamente fue. Entonces fue un gran despertar. Y bueno, ni hablar de los eventos de 2020. Ahí fue un despertar ya muchísimo más grande. Ya los porcentajes de gente, incluso tal vez hasta hoy en día, tal vez sobrepasen un 10%, que ya es muchísimo. A pesar de que mucha de esta gente que lo ve se desmoraliza un poco al ver que casi el 90% de la gente todavía sigue como en una especie de hechizo, siguiendo casi ciegamente lo que estas entidades proponen. Yo lo veo como del otro lado, como que históricamente, digamos, como que el despertar desde el 2001 hasta el 2020 fue exponencial. Y si se sigue con esa curva, la verdad es que yo veo que muy pronto, en lo que es tiempos históricos, van a estar totalmente fuera de juego. Yo no les doy más de... Bueno, más de, qué sé yo, 5, 6, 7 o 10 años digamos, de influencia, ¿no? Por algo ellos tienen objetivos marcados en el 2030, ¿no? Es evidente que necesitan... o que sus tiempos se están acelerando vertiginosamente, y esto la verdad que les está jugando muy en contra, los está dejando muy en evidencia. Así que bueno, esta es la segunda característica, ¿no? Bueno, la tercera característica, voy a aclarar que estoy leyendo porque me armé con una especie de ayuda a memoria. La predictibilidad. Odian lo imprevisible, la improvisación y lo inesperado. Necesitan programar y ensayar meticulosamente cada movimiento, calcular cualquier posible reacción y tener absolutamente todas las áreas cubiertas antes de ejecutar cada movimiento. Lo cual es imposible, por eso siempre están haciendo experimentos de ingeniería social y monitoreando los movimientos y reacciones de los seres humanos. Una muestra de esto fueron las anteriores PANDEMIAS. Lo digo así porque si no, las entidades que son ellos mismos que controlan las plataformas me van a censurar, porque si algo que están haciendo también es la censura, lo cual también lo deja más en evidencia. Es como un círculo vicioso en el que yo veo que van camino hasta quedar fuera de juego, ¿no? Pero bueno, las otras pandemias de la aviar influenza Z fueron todos ensayos, ¿no? Ensayos, o tal vez quisieron implementarlo en su momento, pero no le funcionó porque algunos aspectos todavía no los tenían totalmente, digamos, programados, y les falló algo. Y bueno, de hecho, en aquel entonces, creo que fue en 2009, que cambiaron la definición de la palabra PANDEMIA, y con esa antigua definición les hubiera sido imposible decretar lo que decretaron en 2020. Entonces, bueno, ellos necesitan la predictibilidad. Otra cosa que digamos que es una muestra de esto fue la injustificada escasez de papel toilette, de papel higiénico,
justo cuando empezó, porque estaban ahí también monitoreando nuestras reacciones y nuestros movimientos. Evidentemente, nunca nadie dio una explicación, digamos, medianamente coherente del porqué de esa escasez. Bueno, porque una de las cosas que ellos planean es el tema de provocar escasez de manera antinatural y absolutamente programada. Como fue eso también, yo me acuerdo, iba al supermercado, cuando el empleado me decía que no había más, yo lo veía en su cara, uno que más o menos está un poco despierto del tercer ojo y que se pasó unos cuantos años entrenándose, haciendo meditación y qué sé yo, uno se da cuenta fácilmente cuando alguien le está mintiendo. Yo me daba cuenta que me estaban mintiendo esta gente. Entonces, bueno, eso también son todos experimentos que ellos hacen para calcular y para tener todo meticulosamente calculado nuestras reacciones, porque no, bueno, hay una explicación de esto, que en la presencia, si uno está en la presencia, ellos quedan totalmente fuera de juego. Si uno vive exactamente en el presente, ellos no tienen lugar ahí. No, por eso siempre necesitan programar todo, o sea, es como que siempre están adelantándose al futuro para hacer algo y necesitan que nosotros estemos desconectados del presente y estemos totalmente conectados a lo que ellos programan, ¿no? Porque la predictibilidad es una herramienta que ellos necesitan. Sin eso tampoco pueden hacer nada, ¿no? Cuando Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, mandó 2 aviones. Uno llevaba el arma más poderosa jamás usada en contra de la humanidad. El otro solo llevaba una bomba. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, un avión llevaba una bomba y el otro avión llevaba las cámaras que filmaron el evento y que con esas imágenes tuvieron sometida a la humanidad durante muchísimos años, con el miedo, al poder nuclear, a la devastación nuclear. Ellos necesitaban esas imágenes porque así fue como dominaron tanto a propios como a extraños, o sea, tanto a los pueblos que no tenían ese poder nuclear como a sus propios pueblos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que su arma más poderosa son las telecomunicaciones, son las pantallas, ¿no? La televisión, bueno, ahora todo tipo, ahora tenemos, no les alcanza con que tengamos una pantalla en nuestra casa por donde nos puedan mandar todos sus hechizos y todas sus programaciones. Necesitan que tengamos una pegada a la mano, ¿no? Con el tema del celular. Y ahora tampoco les alcanza con el tema del celular, porque en cualquier momento uno lo puede soltar. Ahora se quieren meter acá adentro, quieren proyectar imágenes en tu cerebro directamente, ¿no? Con el tema de ahí el transhumanismo y el Neuralink y todo eso. Entonces, su principal arma es esa, no es ninguna bomba ni ninguna fuerza bruta ni nada que tenga que ver con eso. ¿Por qué? Porque si yo te controlo tu narrativa a través de esas pantallas, te controlo todo, absolutamente todo, ¿no? Ahí, bueno, yo tengo otro video en mi canal sobre cómo alimentar una mente saludable, ¿no? O sea, cuidar mucho qué paso por mi sistema sensoperceptivo y qué miro y qué no miro, ¿no? Porque ahí están todo el tiempo programándonos a través de videos, películas. Los noticieros son un arma nefasta también, ¿no? Yo la verdad que aconsejo no ver bajo ningún aspecto las noticias, que son también una gran mentira, ¿no? Entonces, bueno, una de sus armas más poderosas que usan son las telecomunicaciones. Bueno, en el punto anterior habíamos hablado de que su arma más poderosa son los medios de comunicación. En este punto vamos a hablar de un par de estrategias que utilizando los medios de comunicación, que una se llama programación predictiva y otra se llama primado negativo. Bueno, ¿qué es la programación predictiva? La programación predictiva es básicamente programarte
con un bombardeo de imágenes que puede ser a través de o las noticias o a través de las películas o las series o cualquier narrativa documentales también, ¿no? Que te muestren en donde te hablan de un futuro, ¿no? Un futuro probable. Muchas películas de ciencia ficción siempre se adelantan, ¿no? En el tiempo y te lo presentan como una ficción, ¿no? Como algo, digamos, inofensivo, porque supuestamente es una ficción. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que tu subconsciente, cuando registra esas imágenes, no puede discernir si son ficción o realidad. Entonces los interpreta como ficción y se los cree. ¿Qué pasa? Cuando se los cree, se activa un poder de creación de la realidad que nosotros tenemos, los seres humanos tenemos un poder de manifestación, de manifestar en esta realidad, el universo físico, que es la tercera dimensión. Tenemos la posibilidad de crear, somos como fractales de la creación, es un poder divino que nosotros tenemos. Y estas entidades, como no tienen ese poder en tercera dimensión, nos utilizan a nosotros para crear lo que a ellos les sirve. Y esto lo hacen a través de la programación predictiva, ¿no? Que es a través de los noticieros o las películas o las series o los documentales, en donde ellos nos hacen creer o no, digamos, no necesitan hacer que vos te lo creas, pero simplemente con mostrarte una ficción, tu subconsciente se cree lo que está viendo y lo empieza a crear en la realidad. Esto se llama programación predictiva. Es como si vos fueras una impresora 3D y ellos hackean tu impresora 3D y conecta ese cable USB que va a la impresora, que debería estar conectado a tu corazón, a lo que vos quieras crear, que tenga que ver con tu propósito de vida, con tus sueños, y te lo desconectan de tu corazón y lo conectan a sus planes y lo que ellos quieran crear, ¿no? Esto lo han utilizado mucho, como ya dije antes, a través de películas que anticipan realidades que después suceden, ¿no? Como por ejemplo, antes de la situación sanitaria de 2020, hubo montones de documentales que anticiparon esa situación, ¿no? Montones de películas y series que anticiparon eso, inclusive con lujo de detalles. Un claro ejemplo de esto también se ve en la serie de dibujos animados de Los Simpson, donde anticipan con décadas de anticipación eventos que luego pasan en la realidad, como por ejemplo la presidencia de Donald Trump. Hay imágenes que son, pareciera ser como que ya el diseño gráfico de ciertas imágenes ya estaba programado desde aquel entonces, porque coincide en la serie exactamente, la serie de Los Simpson con después las imágenes que sucedieron en la realidad. Es imposible que sea casualidad esto. Hay innumerables, ¿no? Documentales, inclusive eventos, ¿no? Como hubo una anticipación de un supuesto simulacro que hicieron, ¿no? De la situación, que lo hicieron justo meses antes de que ocurriera. Ellos están todo el tiempo hackeando tu poder de creación divino, bombardeándote con narrativas e imágenes de lo que ellos quieren crear. O sea, te están utilizando básicamente. Esto también se ve muy claramente, inclusive hasta con los que escriben libros de predicciones, ¿no? Con los supuestos videntes, ¿no? Que te dicen, sí, yo escribo un libro de predicciones. Y bueno, yo no me lo creo, la verdad. Para mí, como dije anteriormente, estos planes se hacen muy a largo plazo. Esta gente que escribe esos libros tiene acceso a esos planes, entonces también cuando van acertando, ¿no? Digamos, van ganando más credibilidad, más creabilidad.
cuando más les crees, más vas creando, ¿no? Vos decís, uy, yo le creo a este vidente porque acertó tal evento, tal otro evento, entonces ya ahí vas formando parte de un egregor de energía empujando para que esos planes sucedan. También se utilizan mucho las profecías, ¿no? Eso es algo nuevo con lo que nos están bombardeando, sobre todo a la gente que está en el mundo espiritual, ¿no? Que nos mandan ahí uno que te viene a vender que las profecías estas van a ocurrir, y las profecías se parecen mucho a sus planes y a su agenda 2030 o a su agenda de... Vaya uno a saber qué agenda, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es esto de la programación predictiva. Series, documentales, noticieros también. Los noticieros te cuentan una realidad que es totalmente irreal. Es totalmente irreal. Si uno se deja llevar por los noticieros, el mundo es una guerra constante, es horrible, básicamente. Y en realidad... No, o sea, no es así. El mundo en su inmensa mayoría es un lugar con gente hermosa y donde uno puede vivir experiencias hermosas, sobre todo si no se sintoniza con esa frecuencia, ¿no? Esto se puede ver fácilmente cuando uno empieza a seguir a un youtuber que viaja por los continentes, y ahí no, viste, no, es solamente el tipo con la camarita filmándose, y se ve que todo eso que te dicen que pasa en tal o cual lugar no pasa, o por lo menos no pasa en el 99,99% de ese lugar o de ese país. Entonces te están programando, contándote una realidad totalmente ficticia o adelantándose a supuestos hechos que ellos tienen programados también, ¿no? Bueno, el otro de lo que dijimos que utilizan es el primado negativo. El primado negativo, hay un canal que yo les recomiendo si les interesa esto, que se llama Exponiendo la Verdad, donde hay un chico que se llama Enrique que lo explica pero tan magistralmente que aparte él se toma un trabajo de revisar cada serie, inclusive hasta los videojuegos han revisado y han encontrado programación predictiva y primado negativo. El primado negativo se trata de alguna manera hackear tus procesos cognitivos para que te asocian un supuesto plan a una ficción o a algo que es dramático, para cuando después suceda en la realidad vos no lo aceptes, y por más que alguien te venga a decir pero esto es un plan y vos lo viste en una ficción, entonces lo rechazás. Entonces de esa manera se asegura que nadie los cuestione, ¿no? Que muy poca gente los cuestiona. ¿Por qué? Y porque te están programando tus procesos cognitivos, ¿no? Entonces, esto lo hacen a través de los medios de comunicación, como ya expliqué antes, pero bueno, son herramientas que ellos van usando. Seguramente hay un montón más. Yo, digamos, esto, como dije antes, cada vez está siendo más evidente y más agresivo todo esto. Antes lo hacían muy sutilmente y no nos dábamos cuenta. Pero sobre todo desde 2001 y desde 2020 se empezó a acelerar mucho esto. Se ve muy claramente cuando uno ve, por ejemplo, series de Netflix o de Amazon, en donde hay una serie de mensajes y de estereotipos que, por más que no tengan nada que ver con la historia, están puestos ahí a la fuerza para bombardearte con esa narrativa, ¿no? O sea, toda la cosa del LGBT, bueno, hay todo un plan atrás de eso, ¿no? Un montón, son como 4 o 5, digamos, estereotipos que sí o sí tienen que estar en todas las películas y en todas las series. Es realmente grotesco, ya es grotesco. Yo la verdad que aconsejo, yo no miro estas cosas, ¿no? El otro día dije, bueno, voy a darle una chance más a una serie que era la vida de un jugador de fútbol, porque bueno, era un jugador de fútbol que yo había ido a ver en mi infancia, adolescencia, porque mi padre me llevaba siempre a verlo, y entonces bueno, me interesó ver esta serie. Vi 2 capítulos y casi vomito, la verdad, porque era tan agresivo todo el bombardeo ideológico, que no tenía nada que ver tampoco, con totalmente tirado de los pelos, que apreté stop y dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí, basta, no miro más
nada de esto. Bueno, noticieros y... Bueno, televisión hace años que no miro. Pero digamos que ellos te están bombardeando todo el tiempo con este tipo de basura, ¿no? Porque la verdad es que para nosotros no, yo no encuentro otro nombre. Bueno, otra herramienta que utilizan siempre es la manipulación de la verdad y la mentira. Ellos, digamos, son verdaderos maestros del engaño. Siempre hacen toda una ingeniería del engaño. O sea, utilizan la verdad como camuflaje para esconder una mentira. O sea, nunca te van a venir con una mentira así tan evidente. Siempre te la van a esconder atrás de un montones de verdades, ¿no? Entonces, mezclan verdad con mentira todo el tiempo. Si ellos te quieren convencer de algo, primero te van a empezar a decir verdades y después, muy sutilmente, te van a meter esa mentira, que el objetivo siempre fue meterte esa mentira. Digamos, crean una ingeniería del engaño donde nunca van a promover una mentira sin esconderla detrás de algunas verdades. Cuando revelan verdades, siempre es para establecer otra mentira. Y muchas veces revelan verdades del pasado, digamos. O sea, te revelan verdades que refutan mentiras del pasado cuando ya te quieren meter las mentiras del presente, ¿no? De este modo siempre hay alguna pieza del rompecabezas que te va a faltar y para que nunca puedas terminar de armarlo. Tanto en la historia como en ciencia, religión, espiritualidad, en el origen nuestro de la humanidad, de dónde venimos. O sea, hay mucha ingeniería del engaño y muchas cosas que te van revelando, pero siempre te van revelando, te van mostrando una pieza y te van escondiendo otra, ¿no? Esto también lo hace mucho para generar lo que se llama la disidencia controlada, que es algo de lo que voy a hablar más tarde, en donde si te quieren, digamos, poner que sigas a un líder, ¿no? Probablemente ese líder venga a revelar mentiras, ¿no? O sea, te venga a decir verdades con las que vos empezás a resonar, pero ya tiene programado las mentiras que te va a meter cuando gane tu credibilidad, cuando vos ya creas en el líder, digamos, creas en este líder, ya te va a empezar a meter las mentiras para las cuales fue programado. Ellos utilizan mucho el tema de mezclar verdades y mentiras, ¿no? Son realmente maestros del engaño, porque ellos siempre, el sometimiento es muy sutil, ¿no? Rara vez utilizan la fuerza bruta, digamos. Ellos te engañan para que vos te autosometas, ¿no? Y que si va a haber fuerza bruta, que seas vos el que utilice la fuerza bruta, no ellos directamente, ¿no? Entonces, bueno, la manipulación de la verdad y la mentira es algo que también es una de sus herramientas que utilizan mucho. Ahora vamos a hablar del lenguaje, la hipnosis neurolingüística. Instalaron todo tipo de programación hipnótica a través del uso del lenguaje y del significado de las palabras. Las palabras en sí contienen un hechizo y una programación. Esta programación está diseñada para atraparnos en una existencia que solo es funcional a sus propósitos, de hacer de la humanidad una granja energética generadora de la energía de la cual se alimentan. Recordemos que todo está hecho para drenar tu energía. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos, la verdad yo no me voy a detener, pero hay muchos ejemplos en el tema del lenguaje y la hipnosis neurolingüística, ¿no? También utilizan mucho los campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos es una conexión que nosotros los seres humanos tenemos energética, y que está conectado también con nuestra historia, con nuestros ancestros. Entonces muchas veces utilizan palabras del pasado, que ya nuestro campo morfogenético implica toda una carga energética, y te las implantan en el futuro. Por ejemplo, puede ser la palabra trabajo, viene de la palabra tripalium, que era un instrumento de tortura en la antigüedad. Además la palabra trabajo se desglosa en traba abajo, algo que te traba abajo.
Por ejemplo, cuando se habla de ley positiva, que es la ley que utilizan los gobiernos, ¿no? Está la ley natural y la ley positiva. La ley natural supuestamente está por encima de la ley positiva, pero la ley positiva es la que digamos, obedecen la mayoría de los seres humanos, ¿no? En realidad se le pone ley positiva, pero viene de ley impositiva, porque es algo impuesto por la fuerza. O sea, pero ellos no te dicen ley impositiva, te dicen ley positiva para que vos pienses neurológicamente que es algo positivo para la humanidad. Pero en realidad no es tan así. Y esto también está quedando muy en evidencia desde los eventos de 2020, donde esa ley supuestamente positiva se transformó en un verdadero en verdaderas aberraciones, ¿no? Contra la humanidad, como por ejemplo no permitirte respirar aire puro, cosas así. Yo la verdad que vi gente obedecer ciegamente cosas totalmente antihumanas, ¿no? No sé, por lo menos mi discernimiento, mi sentido propio, además yo lo he vivido en carne propia porque por un viaje que tuve que hacer estuve obligado a respirar mi propio dióxido de carbono por más de 23 horas. Y eso sí me trajo consecuencias. Tuve una semana con vértigo después de eso. Entonces, la ley positiva, tan positiva, muy positiva que digamos no es. Es impositiva. Bueno, toda la terminología que se utiliza en los sistemas bancarios, financieros, están plagadas de hipnosis neurolingüística. Por eso muchas palabras que tienen que ver con los fluidos, ¿no? Liquidez, banco, todo tiene que ver con los fluidos, ¿no? Con el agua. Muchas cosas, o sea, también lo que hacen es utilizar el significado de las palabras y les cambian el significado de las palabras. Por ejemplo, como la palabra que ahora está prohibida, que solamente ellos están en las plataformas autorizadas para decirla, la pandemia, tiene todo un significado. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Por qué? Y porque la gente se asusta, ¿no? Piensa en digamos, qué sé yo, en pestes que erradican un montón de gente. Pero la verdad no es tan así, porque además le cambiaron el significado. Entonces, ¿qué pasa? No te avisan que le cambiaron el significado, porque yo me encontré con un montón de gente que cree en los gobiernos que no sabía que le habían cambiado el significado, ¿no? Entonces no te avisan que le cambiamos el significado. Entonces vos estás asociado al significado anterior, digamos, ¿no? Lo mismo hicieron con la palabra VAC, ¿no? Que tampoco la puedo nombrar, que se llama VACUNA, ¿no? O sea, el inyectable, ¿no? Que para poder legalmente promocionarlo utilizando esa palabra le tuvieron que cambiar el significado aquí, por lo menos en el país donde yo resido, ¿no? Porque le tuvieron que cambiar legalmente el significado porque esa palabra la gente lo asocia con protección, o sea, me inyecto eso y estoy protegido de contraer una enfermedad. Eso es lo que la gente, digamos, neurolingüísticamente interpreta cuando escucha esa palabra. Entonces utilizaron la palabra, pero le cambiaron el significado. ¿Por qué? Porque ese inyectable no te va a proteger de que contraigas una enfermedad. Después hicieron toda una sucesión de mentiras donde se empezaron a contradecir, porque primero dijeron que te iba a proteger, que no ibas a contraer la enfermedad. Después dijeron que la ibas a contraer, pero que no iba a ser y que no ibas a contagiar. Después dijeron, no, sí, podés contagiar pero no te vas a enfermar gravemente. Después dijeron que te podés llegar a enfermar gravemente, pero no te vas a morir. Y después ya no sabíamos qué más decir, porque todo eso que dijeron no pasó. Entonces, están todo el tiempo utilizando el significado de las palabras y cómo la gente asocia el significado de las palabras a una hipnosis, ¿no? Porque es un hechizo, porque la gente está hechizada por las palabras. Es difícil, yo sé que todo esto que estoy diciendo tal vez para muchos sea difícil de aceptar, pero la verdad es que hay que empezar a aprender a
revisar los sistemas de creencias de cada uno y a readaptarse, ¿no? Porque no hay nada de malo en que uno haya sido engañado. Yo he sido engañado enormemente y seguramente estoy siendo engañado también en este momento porque hay muchas cosas que aún no sabemos. Otra estrategia que utilizan es el hechizo de la ficción jurídica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque bajo ley natural, digamos que muchas de las cosas que aplican sobre la humanidad no las podrían aplicar. Entonces lo hacen, digamos, con una supuesta aceptación a través de un supuesto contrato social al que nosotros nos autosometemos, digamos, ¿no? Supuestamente lo hacen con nuestro consentimiento. Ellos siempre están buscando nuestro consentimiento para todo. Están siempre haciendo toda esta ingeniería del engaño para obtener nuestro consentimiento. Yo deduzco que es porque no tienen piedra libre para hacer lo que quieran con la humanidad. Ellos tienen que someterse a ciertas leyes del universo. Porque si no sería muy fácil someternos por la fuerza para ellos. Pero evidentemente no lo pueden hacer. Tienen que de alguna manera hacer como que respetan nuestro libre albedrío, aunque bueno, eso es muy cuestionable también, porque yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con que nuestro libre albedrío está siendo respetado, ¿no? Porque si me estás engañando, de alguna manera me estás violentando también, pero como que también tal vez el plan divino es que nosotros aprendamos de todo esto, ¿no? Me parece que va por ahí el asunto, que de alguna manera es un juego en el que ellos hacen de malos y nosotros nos tenemos que liberar de ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera nos tienen que engañar para que nosotros no nos dejemos engañar, ¿no? Que el plan divino es ese. Y creo que en este momento estamos en un momento muy importante en el que tenemos que empezar a dejarlo fuera de juego, ¿no? Por eso es que lo mejor es no tenerles resentimiento, ni odio, ni nada de eso. Al contrario, en otro nivel yo los veo como amigos. O sea, en el fuera del mundo material, de la tercera dimensión, donde aquí existe la dualidad y el bien y el mal, digamos, si uno se eleva un poquito más y lo ve desde un plano energético y desde un plano multidimensional, desde las otras dimensiones no existe la dualidad del bien y el mal, son todos procesos energéticos. Entonces de alguna manera ellos nos están ayudando, están a nuestro servicio. Yo lo veo así, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá en la tercera dimensión ellos implementaron el hechizo de la ficción jurídica. Crearon un sistema de esclavitud encubierta con el fraude de la ficción jurídica, por la cual el ser humano, al identificarse con un DNI, se autosomete a un sistema de esclavitud declarándose un esclavo y propiedad de una corporación-estado. Esto implica la implementación de varios fraudes legales y jurídicos, con la implementación de un supuesto contrato social que de por sí no respeta las condiciones mínimas que debería respetar todo contrato, como pleno conocimiento de las condiciones, aceptación de las condiciones, etc. Este fraude está justificado con este fraude, digamos, viene de muchos siglos atrás, ¿no? Con el derecho canónico y la ley marítima, pero viene del derecho romano, y bueno, empieza con la partida de nacimiento. Cuando tus padres te inscriben, te registran, cuando uno se registra bajo un registro, está sometido a las reglas de ese registro. Entonces ya cuando te registran, ya te someten a la corporación Estado. Después el Estado se declara por un fraude que hacen con el tema de la ley marítima, porque te declaran que ese cuerpo se perdió y está perdido en el mar. Entonces ellos se declaran dueños. Por algo hubo una diputada, creo, una política en España que lo blanqueó esto y públicamente, con todo desparpajo, dijo: los hijos no son de los padres, son del Estado. Bajo este sistema,
en realidad todo el mundo se escandalizó, dijo, ¿cómo esta tipa está loca? En realidad lo que dijo es cierto. Bajo este sistema de ficción jurídica, el Estado es dueño de todo lo tuyo, no solo de vos, de tu cuerpo, de todo lo tuyo. Algo bueno para hacer es ir a... Y si uno cree que tiene propiedad privada, vaya a buscar los títulos de propiedad de todo lo que piensa que es de uno y busque si en algún lugar existe la palabra escrita la palabra propietario. No va a haber la palabra propietario en ningún lugar, lo que va a haber es la palabra titular, lo cual significa que usted no es dueño de lo que cree que es dueño, y el Estado lo único que necesita para tomar posesión de eso es una excusa y reglamentarlo en una ley, como por ejemplo en España ya reglamentaron, ya están promoviendo leyes que ellos tienen derecho a quedarse con tu casa si declaran una emergencia de cualquier tipo, puede ser climática, no sé. Entonces, digamos, por eso es que ellos se están poniendo en evidencia ahora, ¿no? Porque estas cosas siempre existieron, pero siempre estuvieron más ocultas que ahora, ¿no? Pongámoslo de esa manera. ¿Qué pasa? Cuando uno cumple los 16 años y tiene ya pleno discernimiento y está en sus facultades mentales, ellos requieren que uno vaya a firmar el DNI y a poner su firma, su impresión, digamos la impresión vital que representa la firma, en donde uno ya está de acuerdo a ser un esclavo y pertenecer a esa corporación que supuestamente es pública, pero no es pública, es privada. Sobre todo desde los años 30 se implementó todo un sistema de gobiernos corporativos que ya no son más públicos, son privados. Esto, bueno, el que no me crea, vaya e investiguelo por su cuenta. Yo no me voy a poner acá porque si no el video no se terminaría nunca, explicar eso. Pero bueno, el hechizo de la ficción jurídica es algo que utilizan para legitimar todo lo que, digamos, todas las aberraciones que hacen con la humanidad. Por lo menos 194 países, estados, que es todo el mundo occidental. Esto es básicamente todo el mundo menos 5 países, menos China, Rusia, Corea del Norte, Irán y Libia. Esos son los únicos 5 países que no están bajo ese registro de gobiernos corporativos. Igualmente son países totalitarios, entonces poco importa la verdad esto, ¿no? Entonces, bueno, hay algo muy llamativo de esto, que si vos ves tu DNI vas a ver un número, ese es tu número de mercancía, ¿no? Un código de barras ahora, y también vas a ver tu nombre siempre escrito en letras mayúsculas, porque bueno, eso también viene de la antigüedad, porque en la antigüedad se inscribía con letras mayúsculas solamente a los muertos y a los esclavos, ¿no? Creo que se denomina capitis diminutio máxima, que significa capacidades disminuidas al máximo, o sea que además te consideran que estás en un estado de interdictum, te consideran que sos un idiota, por eso necesitas que te digan lo que tenés que hacer y necesitas el código penal, porque ellos asumen que si nosotros no tuviéramos reglas seríamos un caos total, lo cual por lo menos en mi caso no es así. ¿Qué ocurre con esto? Yo escuché mucha gente que por ahí me decía, no, necesitamos leyes y reglas porque si no, nadie sabría que no debe matar a un semejante. Bueno, el problema con eso, ¿sabes qué es? Es que si vos necesitas que alguien escriba en un papel para saber que no tenés que ir a dañar o a matar a un semejante, después cuando ese que escribió el papel toca una trompeta, van a salir corriendo en masa a matar gente que no conocen, en un territorio que tampoco conocen, y tampoco van a saber por qué los están matando. Solamente los están matando por una obediencia ciega al tipo ese que escribió en el papel lo que sea que escribió, ¿no? Hay un escritor hay una frase famosa de Voltaire que dice, yo la sé decir en inglés, que dice: "It is forbidden to kill", está prohibido matar,
And all murders got punished. Y todos los asesinos son digamos, castigados. Y después dice, unless they killed in large numbers and to the sound of trumpets. A no ser que maten en grandes cantidades y al clamor de las trompetas. O sea, todo el mundo sabe que no está permitido matar. Y todos los que matan son castigados. Pero si matan en grandes cantidades y al clamor de las trompetas, no son castigados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que durante toda la historia de la humanidad mandaron matar seres humanos en grandes cantidades, de a miles o de a millones? Los gobernantes. Perdónenme, chicos, todos los que ustedes creen en los gobiernos, miren la historia de la humanidad. Todas las atrocidades en la historia de la humanidad, todas las atrocidades fueron planeadas y ejecutadas por gobernantes. Estamos hablando de genocidios, invasiones, limpiezas étnicas, guerras, que no es otra cosa que genocidios programados. Porque si bien los gobernantes eran todos familiares entre sí, que se casaban primas con primos y eran todos de un club cerrado, que tenían la misma genética y eran todos familiares, ¿cómo se explica que cuando tenían un desacuerdo entre ellos manden a matar a miles y miles de seres humanos? O sea, cuando uno ve estas cosas, se empieza a dar cuenta que está sumido en un hechizo, porque si uno se saca los programas de la cabeza, es así. O sea, y es muy probable que muchas de las guerras hayan sido acordadas entre todos los participantes. Ahí hay algo también con algo que nombré antes, con el tema de la bomba atómica, ¿no? Y por qué se eligieron esas dos ciudades en donde tirar la bomba atómica cuando no eran objetivos militares prioritarios. Había otras ciudades como Tokio y Kioto que venían antes, pero ahí les dejo para que investiguen qué pasaba en Hiroshima y en Nagasaki y si no hubo una complicidad del mismo Japón en elegir esas dos ciudades. Hay un documental que lo explica con que el general que decidió las ciudades en donde se iban a tirar las dos bombas atómicas había vivido en Kioto y el tipo estaba enamorado de los jardines de Kioto y entonces no quería dañar a las plantitas, entonces decidió que iba a ser Hiroshima y Nagasaki. A mí, perdóname, pero la explicación de que un tipo que va a arrasar con miles y miles de vidas humanas esté interesado en no dañar a unos jardincitos y unas plantitas, a mí me resulta bastante sospechoso, no sé, no me cierra. Pero bueno, esa es harina de otro costal, no me voy a meter ahí, pero es algo también digno de investigar. ¿Qué pasó también con el barco que llevó la bomba atómica y que aparentemente era tan secreto que nadie en la Armada de Estados Unidos sabía digamos, las posiciones y por dónde iba a andar ese barco, pero los submarinos japoneses sí sabían y lo hundieron, y entonces por eso los tipos se los comieron durante días los tiburones, porque la Armada de Estados Unidos no sabía dónde estaban. Raro, ¿no? Bastante raro. En la película Tiburón se habla un poquito de eso, ¿no? Uno de los supuestos protagonistas fue un sobreviviente de ese barco. Bueno, vamos a seguir. Otra herramienta y estrategia que usan todo el tiempo es la división y la fragmentación. El famoso divide y reinarás. Siempre necesitan que la sociedad esté fragmentada en dos bandos opuestos, bien definidos, que se opongan permanentemente. De esta manera, el humano siempre está enfrascado en una lucha que en realidad es una ilusión. Porque esos dos bandos solamente existen en la ilusión. En la realidad, digamos, quienes controlan a estos bandos son las mismas entidades, ¿no? Pero ellos necesitan que estén enfrascados en esta ilusión, en esta lucha,
así nunca puedan reconocer al verdadero usurpador y saqueador de su existencia, ¿no? Los parásitos de la humanidad siempre controlan ambos bandos, de manera que también se perpetúe la división. Y también algo que siempre ellos buscan perpetuar es el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que siempre se esté yendo de un extremo al otro y que siempre se esté reaccionando a, digamos, a ese extremo, ¿no? Se llevan las cosas de un extremo. Para esto también utilizan lo que es en la política la derecha y la izquierda. Siempre se va, digamos, fluctuando de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. Siempre están ahí estos dos bandos, derecha e izquierda. Generalmente en todos los países hay dos partidos mayoritarios. No hay más de dos. Siempre los otros partidos es como que están de adorno. Bueno, republicanos y demócratas. En mi país está siempre, digamos, el peronismo desde hace como 70 años, o el antiperonismo, o el peronismo, o la otra fuerza opositora que en algún momento se personificó en el Partido Radical, o ahora, bueno, digamos como que se reinventó esa fuerza que se opone al peronismo. Y es más, en mi país pasa algo que es rarísimo, porque digamos, esta fuerza que es el peronismo, no se sabe bien, no es nada, no es ni de derecha ni de izquierda. En algunos momentos, o sea, hay peronismo de todos los gustos, de derecha, de izquierda, de ultraderecha, de ultraizquierda, o sea, es como que ni siquiera es una ideología, es como una entidad energética, es como un egregor energético que toma cualquier forma que le venga bien para, digamos, para seguir existiendo, y siempre se están culpando unos a otros, y bueno, pero en realidad esta división es una ilusión generalmente alimentada por los medios de comunicación, porque yo encuentro que, por ejemplo, en mi país hay un político que para determinada gente es un héroe y para el resto es un villano. Y hay un periodista que se opone a ese político todo el tiempo, pero yo encuentro que digamos, en las sombras están totalmente unidos los dos, el político héroe o villano y el periodista. O sea, están unidos para dividir. Para mí el único partido que ellos, digamos, soportan es ese, unidos para dividir. Y están todo el tiempo generando odio de un bando o del otro. Esto es histórico, bueno, viene siempre, ¿no? De Caín y Abel viene, ¿no? Este asunto de los dos bandos. Ocurre también en los deportes, en el deporte más popular de todos, que es en el fútbol. Siempre hay dos equipos. El resto como que sí, existen, pero siempre hay dos equipos mayoritarios. Boca, River, Chivas, América, Real Madrid, Barcelona. Siempre hay dos fuerzas que siempre necesitan eso, la fragmentación. Inclusive en mi país le pusieron un nombre, este periodista le puso un nombre a esa fragmentación, le llamó la grieta, y se alimentó esa grieta. O sea, se hizo como se le puso un nombre y además se promocionó ese nombre, ¿no? Para que la gente esté ya recibiendo esa bajada de línea de que hay una grieta, y entonces se alimenta que haya una grieta todo el tiempo. Se alimenta la confrontación y la división. Inclusive entonces ahora todo es polémica también, ¿no? Todo tiene que ser polémica. Polémica en el fútbol, polémica en la moda, polémica en el arte, polémica. Siempre tiene que haber pelea y gente discutiendo de cualquier cosa, hasta de una comida se puede discutir, ¿no? Polémica en la alimentación también, porque ahora también se divide entre veganos o carnívoros. Siempre están alimentando la división en todo sentido, ¿no? Telecreyentes o negacionistas. Siempre se crean también nombres para definir dos bandos que se opongan, ¿no? Todo es para que vos siempre estés culpando al otro y no veas realmente quién es el que te está usurpando,
quién es el que te está, digamos, sí, saqueando, digamos, ¿no? Entonces, esto es una estrategia que es muy útil, que necesitan, digamos, ellos, ¿no? Para que siempre se generan puntos de gravedad que van a traer el odio, ¿no? O que van a traer la frustración. Se generan 2 puntos y que estos 2 puntos de gravedad que atraigan la frustración y también se les echa la culpa de todo. Una narrativa se le echa la culpa a un punto y la otra narrativa se le echa la culpa al otro punto para que estén ahí siempre enfrentados. Cuando en realidad uno es responsable de la vida de uno, primeramente uno, y después también es responsable de salirse del saqueo, ¿no? Que es en donde estamos nosotros ahora. Así que bueno, la fragmentación y división, el divide y reinarás, es una herramienta que han utilizado siempre en toda la historia de la humanidad. Bueno, vamos a dejar acá por ahora, después vamos a seguir, porque si no es demasiado largo. Vamos a hacer otro video donde vamos a seguir describiendo las estrategias y herramientas que utilizan los parásitos de la humanidad. Bueno, por ahora me despido, les mando un beso grande a todos, espero que les guste el video y bueno, si ustedes tienen otras, descubren, observan otras estrategias que usan los parásitos de la humanidad, si quieren aportar, bueno, ahí tienen en los comentarios, escriban lo que quieran, agreguen lo que quieran y todas las ideas son bienvenidas. Bueno, un beso grande para todos, siempre con respeto, ¿no? O sea, siempre, digamos, respetando, qué sé yo, no usando agravios ni nada por el estilo. Un beso grande para todos, aquí los saluda Dani otra vez y nos vemos en la segunda parte de Parásitos de la Humanidad, estrategias y herramientas, características y estrategias. Un beso grande, chau chau. It's okay if you say it's on me, it's on me. It's whatever you say in the end. How you manage to be in the right? Am I wrong?